atrás más, persiguiendo. 19 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos pasados de rosca, nos quedamos hasta las 11 de la mañana, como lo hacemos habitualmente. Y en este caso seguimos con visitas aquí en el estudio. Juan Manassoni, ¿cómo estás, Juan? Bien, Ex concejal. Buen día, Juan. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mucho Un tiempo placer. que no te pegas una vueltita. Hace por un acá. montón. Sí, creo que cuando las últimas semanas antes de dejar terminar el mandato, cargo. que fue hace 5 meses casi. Sí, es un montón. Sí, en Es esta una Argentina eternidad. es un montón. ¿Seguís con la vida deportiva? Sí, Bien. ahí vamos. Hablábamos esta mañana de cómo los políticos han incursionado en el atletismo, ¿no? Por decir una actividad. ¿Por qué? Mira, yo cuando era chico no era ¿Mucho muy desgaste? deportista. No, yo cuando era chico no era muy deportista. Ahora tengo 42 años y empecé a correr a los 30. Ujú. Y es como que uno después se arrepiente de no haber arrancado antes. Igual yo no corro mucho, yo corro un poquito. Ujú. Ahora, me gusta mucho. Ujú. Sí, creo que Rogelio corre, Sí. pero Sí. él corre, antes corría y después, o sea, hace mucho tiempo tengo recuerdo de De que verlo corría. a través de las redes. Sí. él corre. Y es una linda actividad para hacer porque es muy versátil para en cualquier momento, en cualquier lugar, es fácil de... No necesitas un equipamiento. Claro. Claro. Y encima en Tandil Tandil da. hay muchos lugares. Claro. Y bueno, yo En algún estoy muy- momento vos dijiste, qué lindo que está Tandil para Sí. correr, pero no lo voy a reconocer. No, Tandil la geografía nos la Sí. dio Dios. Sí, no, y es Salvo que hermoso. alguno se crea Dios. Bueno, pues no sé qué estás queriendo decir. Viniste afiladísimo, como para arrancar. Eh, ¿Y corridas políticas? No, ya, el hecho de haber salido del consejo es más calmo o seguís con ritmo. Bueno, de carrera? en dos sentidos. Por un lado, sí, mucho mejor, mucho que uno no está ahora en la polémica de lo diario, ¿no? Ujú. Eso de lo cotidiano. Eso está bueno porque es bueno oxigenar, que se oxigene la discusión del distrito y que se oxigene la cabeza de uno también. ¿no? Claro. Pero te metes bastante, la picanteas Sí, bastante sí. del lugar donde estás. ¿eh? Sí, porque soy un vecino más Ujú. y me gusta participar de la discusión pública. Ujú. Y después, recorrida así, trabajando mucho en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el sudeste, en toda nuestra zona, por la organización para el año que viene de nuestro espacio. en Estamos cada hablando distrito. de hechos. Claro, el espacio con el cual nosotros participamos con Marco Nicolini en Tandil aquí en la elección de septiembre y bueno, es un espacio que surgió en el norte de la provincia de Buenos Aires con el liderazgo de los hermanos Pasaglia. Ujú. Sí. En la segunda sección presentamos lista en los 15 distritos de la segunda sección y en 3 distritos más de la séptima, Roque Pérez y Bolívar, y en un distrito de la quinta, que es Tandil. Y bueno, el año que viene apuntamos a tener lista en los 135 distritos, tener 135 candidatos a intendente con sus respectivas Un listas. desafío. Sí, es un desafío muy grande. ¿Y cómo Muy viene grande. ese desafío? Bueno, venimos con mucha fuerza en un camino de pendiente empinada, porque hoy la foto actual, a un año de las elecciones, es de una polarización muy fuerte, pero nosotros entendemos que van a surgir muchas opciones y alternativas, dada la situación en la cual de disconformidad que tiene la sociedad con el gobierno nacional, ¿no? Ujú. Y un espacio nuevo como es Hechos, ¿de qué se nutre? ¿De quién se nutre? ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Quiénes son los simpatizantes que encuentran en Hechos un espacio así para crecer o donde se pueden identificar? Heridos del peronismo, del radicalismo, libertarios que se ven defraudados. ¿De quién se nutre? Nosotros estamos totalmente en contra de este esquema polarizador, de lo que antes era la grieta que llevó a la Argentina en un esquema binario de A o B, 0 y 1, Boca o River, o como lo quieran llamar, Ujú. que este enfrentamiento donde la discusión se vuelve blanco-negro, y obviamente que el grueso de nuestro espacio está conformado por militantes, por dirigentes que vienen de Juntos por el Cambio, del PRO, los hermanos Pasaglia han sido intendentes en el marco del PRO, pero también hay dirigentes que vienen del radicalismo, del peronismo republicano,
de partidos vecinales que siempre después buscan una referencia provincial y nacional. Todo lo que no tenga que ver con esta grieta horrible que desde hace tantos años se reavivó y que nos lleva a un enfrentamiento feroz en el cual, como el que está enfrente es el cuco, viene otro cuco y después, como va a volver el otro cuco, surge el otro cuco. Bueno, no podemos pensar así, ¿no? Entre dos cucos, ¿no? Tenemos que construir una alternativa. En los distritos, ese escenario que ustedes plantean, ¿es más fácil que se dé en los municipios? Sí, porque a nivel nacional uno exactamente, vos decís, esto sí. me parece que no va a andar. Sí, hay mucha masa crítica de este enfrentamiento porque digo, hay una frase vieja, ¿no? Que se vence con inteligencia, no se vence con violencia, se vence con inteligencia. El ser humano es inteligente, entonces busca, no queremos la solución fácil de que, bueno, no me gusta Pedro, entonces voy con José, no me gusta José, me voy con Pedro. No, digo, se pueden construir cosas nuevas. Tenemos que apuntar a la inteligencia, abrir la cabeza, no ser tan obtusos de pensar en blanco-negro. Y en los distritos hay mucha gente muy valiosa. Y ese diálogo, digo, en Tandil, Hechos tiene representantes en el Consejo Deliberante. ¿Cómo fue ese diálogo y cómo es ese diálogo hoy en un consejo absolutamente polarizado? Que no escapa, digamos, a las generales de lo que ocurre a nivel nacional. Bueno, pero mira, vos decís un consejo polarizado, pero tiene 4 bloques. Sí. Tiene 4 bloques que, bueno, ahora hace 5 meses que arrancó la nueva conformación y es un consejo deliberante con volumen, es la expectativa de la sociedad, porque tiene 3 candidatos a intendente muy fuertes, como son los 3 que conocemos. Entonces hay expectativa de que ese consejo le brinde a los tandilenses soluciones fuertes, ¿no? Y debates fuertes y posturas fuertes. Bueno, ahora hace poco que arrancaron, ¿no? Pero yo tengo expectativa de que sea un consejo deliberante con diálogo y con resultados, ¿no? Porque el diálogo podemos hablar todo el día de 1000 cosas, pero el diálogo tiene que venir luego con resultados, ¿no? Me quedé enganchado con eso que dijiste, son 3 los candidatos que están en el Consejo. 4, ¿no? Vos decís que el candidato del oficialismo... No sé, una discusión del oficialismo, yo estoy lejos pero de vos eso. estás nombrando a Marcos, a Gonzalo estás y a lejos de Rogelio. eso. Claro, sí. No estás lejos de eso. Yo siempre he estado lejos del oficialismo. Del oficialismo, del radicalismo, sí, pero no de la discusión. No, de la discusión, no, del oficialismo, quise decir. Yo cuento hoy como de hecho, valga la redundancia, bueno, a Nicolini, a Santa Marina y a Iparraguirre. Después, bueno, sí, el oficialismo está ahí, pero... Y va a querer, obviamente. Sí, y puede tener al candidato ahí o lo puede tener abajo también, ¿no? Puede estar en la planta baja, porque si se reforma la ley de intendente, me parece que ahí va a surgir una nueva discusión. La semana pasada escuchábamos, perdón. Sí, íbamos a lo mismo. Me parece. Bien, perfecto. Se vuelve a poner en discusión un proyecto que, si no me equivoco, habías presentado vos y que tiene que ver con Uber y la posibilidad, o en realidad la necesidad de una legislación. Hubo un secuestro de un auto, hubo una denuncia a las autoridades que estuvieron a cargo de ese operativo, bueno, donde finalmente quien conducía el auto resultó, digamos, tener, la justicia le dio la razón. Se le había armado como una emboscada, ¿no? Algo así como para decirlo más llanamente. Y bueno, y volvió a surgir este proyecto, salió de algún cajón que estaría. Sí, la discusión viene con el fenómeno que nos excede a nosotros, ¿no? Un fenómeno que en todo el planeta está ya la economía de las aplicaciones, el servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones como Uber, y varias más, ¿no? Sí. Y ya tiene sus años, ¿no? Yo el otro día en otro medio comentaba, una vez al comienzo del mandato como concejal en el año 22, insinué algo de las aplicaciones y se armó bastante batahola. Bueno, después, pero es parte de la novedad de los temas, ¿no? Después la discusión empieza a tomar su cauce y ahora entiendo que se está trabajando muy bien. En el año,
justo hoy es 29 de abril. Mañana, el 30 de abril del año pasado, justo se cumplió un año mañana, yo presenté el proyecto que ya venía como una síntesis de algo que veníamos conversando con otros bloques. Recuerdo puntualmente a Darío Méndez, a Nélida Sereno, a Luján Fiego, varios más que veníamos sumando ideas y bueno, yo me senté, escribí algunas cuestiones. También hay un proyecto de que generaron unos jóvenes de la Universidad Nacional del Centro que generaron a partir de una aplicación que ellos diseñaron, local. Y lo que hice fue, bueno, con lo que hicimos con el equipo fue escribirlo y presentarlo para su tratamiento. Con la nueva conformación, el 6 de enero, la Comisión de Transporte lo derivó al Ejecutivo y el Ejecutivo ahora lo va a devolver con su opinión, y esto es muy importante porque después el Ejecutivo es el que organiza los controles en la vía pública, ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante su visión, su mirada. Y entiendo que ahora hay mucha más predisposición política de los diferentes actores a tratarlo. Parece que, bueno, es una realidad que ya ha llegado, como llegó a un montón de lugares. Es una realidad también que hoy, dada la complicación económica que tenemos en la Argentina, muchísimos pluriempleo, sí. suman al ingreso Sí. familiar, con esta actividad. Y bueno, y también pensando en taxistas y remiseros que a veces son quizás los primeros que se ponen en sobrealerta, obviamente. Bueno, es necesario flexibilizar los requisitos que se le piden en lo que hace la remisería, el local a la calle, el estacionamiento en la puerta, el equipo de radio que ya no se utiliza casi, que se les pedía en la década del 90. Y respecto de los taxistas, bueno, lo que nosotros habíamos propuesto en su momento era que los taxistas pudiesen tomar viajes a través de la aplicación. Pero Como bueno, ocurre en Capital, claro. Capital ocurre eso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ahí corre la tarifa de la aplicación y no la que brinda el Consejo Liberal. Entonces, Claro. bueno, hay que modificar la ordenanza de taxi, la ordenanza de remises. Y después también, bueno, algunos requisitos mínimos, obviamente, a quienes desempeñan la actividad. Cuando nosotros hablamos de regular la actividad, es bueno que haya una regla Sí. para habilitarla, no para perseguirla. Y que Control Urbano Vehicular controle lo que haya que controlar, pero no como hoy en día estar frenando, porque el control urbano tiene un montón de tareas. Bueno, y si hay alguien que está desempeñando su tarea como transporte de aplicaciones, como hizo el otro día, bueno, hizo lo que tenía que hacer según lo que le manda la ley vigente, Claro. Sí. Villarruel. Sí, ante estos fenómenos que no son nuevos, pero ya están instalados, se puede hacer dos cosas: ignorarlos y dejarlos que funcionen ahí en una En la nebulosa, informalidad. Sí. O abordarlos. Tu proyecto, tu idea es abordarlo y regularlos de alguna manera, integrarlos a la Habilitarlo, formalidad. Claro, tratar Ahora, no es regular para abajo, digo, porque lo primero que van a saltar, como bien decís vos, son los remiseros y los taxistas. Y decir, bueno, entonces hagamos más laxas las condiciones para remiseros y taxistas. Sí, ¿No lo ves así? Pero bueno, en el caso de los remiseros, lo que hace sobre todo, por ejemplo, la modificación que nosotros proponemos es que tengan que invertir menos en la remisería, que hoy ya el local a la calle, en el centro. ¿Cuánto cuesta un local en el centro, a la calle? Sobre todo por las remiserías que hay en Tandil, la mayoría tienen, o varias tienen el local a la calle, que tiene que tener un baño habilitado, el estacionamiento en la puerta para 3 autos, el estacionamiento aparte para el resto de los autos. Ya no sería necesario esto Claro. hoy por hoy. Entonces, por un lado, flexibilizar esos requisitos. Y lo mismo, bueno, lo que decía respecto de la tarifa del taxi. Y después, bueno, sí, algunas condiciones de estado del vehículo, seguro, licencia de conducir, para la garantía de las condiciones de seguridad para el pasajero del transporte de aplicaciones. Y en el caso del transporte de aplicaciones, ¿eso lo garantiza? Bueno, eso hay que ¿Pide ponerle esas cabeza. condiciones? Sí, hay que ponerle cabeza y hay que también con los referentes de las organizaciones de estas aplicaciones o plataformas intentarlo. Pero, insisto, lo ¿Cómo mejor... se hace? Claro. ¿Hay referentes? Sí, hay referentes. ¿Sí? Yo tuve reuniones el año pasado, virtuales, y ellos también ofrecieron reuniones con el resto de los espacios. No sé qué hicieron el resto de los espacios, yo digo la que tuve yo. Sí. Y entiendo que también se habían reunido con gente del Ejecutivo en su momento, pero bueno, ya pasó el tiempo y
Y ahora, yo digo, a mí me encanta que me inviten a hablar de este tema, pero también es cierto que yo no soy concejal y esta es una No. discusión que tienen que dar los concejales. Ujú. Yo Pero soy ese es un respetuoso proyecto que de- habías presentado Claro, vos. claro. Yo puedo hablar del proyecto que yo presenté. Y que tenés Y- un bloque que... Claro, y bueno, que y te también representa. participo de un espacio que tiene 2 concejales, Ujú. pero bueno, yo también soy respetuoso de que hay una discusión que la tienen que dar los concejales que están ahora, ¿no? Sí, sí, correcto. En Capital está regulado. En Capital, y después en un caso, En Mar del Plata. hay un caso que es muy interesante, que es el de la provincia de Mendoza, Ujú. durante la primera gobernación de Cornejo, que es el actual gobernador, antes había sido gobernador, después fue Suárez y ahora de vuelta a Cornejo. Sí. En la primera gobernación de Cornejo sacaron una ley provincial Ujú. que metió todas las formas de transporte en la misma bolsa y bueno, y reguló también el tema de aplicaciones y habilitó. En Córdoba también, en la capital federal y después en Bahía Blanca en el mes de abril, de abril no, porque estamos ahora, hace unos meses, pero bueno, y fue un gobierno de signo peronista el que habilitó las aplicaciones, el intendente Susbieles. Ujú. De hecho, está funcionando Uber en Tandil. Claro, es una realidad que Sí. no podemos esconder. Entonces, si el Estado se retira, hay más informalidad, hay más inequidad en la Ujú. competencia. Claro. O sea, hay que intervenir, Ujú. pero no intervenir para meterle la mano recaudando, sino intervenir para tratar de, bueno, tratemos de ordenar esto Generar de la las mejor manera condiciones posible y mínimas sobre de todo funcionamiento y pensando- seguridad. Ujú. Claro, sobre todo en la seguridad de los pasajeros, también en la cobertura de los propios tandilenses que desempeñan esta actividad, Claro. que no se metan en un berenjenal en el caso de que quieran hacer algunas horas de trabajo adicional. Y también pensando en los remiseros y los taxistas. Y también tener justicia con la historia, ¿no? Ustedes se deben acordar, a principios de la década del 90, surgió un fenómeno que fue el de los remises. Y ahí también se armó una tremenda Sí. discusión entre taxistas y Sí, sí. remiseros. Digo, yo el otro día, cuando leía la nota de que un remisero se había subido a un Uber y le hicieron una cama al de Uber para que lo demoren y le saquen y a ver, ¿y por qué no miramos un poquito para atrás? Digo, Pasó lo mismo. lo que fue la famosa sesión del Consejo Deliberante, que un concejal conocido de aquel momento lo hicieron pasar una situación muy fea, era Coco Garamendi, cuando se aprobó la ordenanza de remises. Y después, bueno, cuando se da la discusión de manera responsable, seria, se trata de atender a todos. Bueno, Sí, sí, son conflictos de época. son que- conflictos de época que digo, hay que abordarlos. no se puede tapar, porque Claro. va a seguir existiendo. O sea, Ujú. no lo van a... No es que porque no se dé una ordenanza el fenómeno va a desaparecer. Es un tanto libertaria esa postura, ¿no? Decir, bueno, deja que el Estado no tiene por qué intervenir, ¿no? Y Sería- bueno, pero eso es una... Sí, libertaria o mamarracha, que pueden ser una, que a veces una son u otra. sinónimos. Sí. A veces. Pero bueno, a Es veces necesario. hoy en día puede ser sinónimo en algún sentido, ¿no? Ujú. Discutirlo. ¿Hay posibilidad de que esto se discuta, digo, con tus referentes dentro Lo del que he Consejo? escuchado es que se ha hablado ya en la comisión y que ahora están esperando la vuelta del expediente y bueno, esperemos que los concejales arriben a un buen consenso, que sumen los aportes o que escriban lo que pero bueno, que esperemos que este debate... Los referentes de las plataformas no tienen problema con que se regule. No. Sí, de hecho, la aparición fue cuando el año pasado, cuando estuvimos en una situación similar a esta. Ahí en ese momento fue que yo en el caso puntual, yo el año pasado era concejal en un monobloque antes de elaborar el espacio Hechos y yo tuve esa reunión y entiendo que otros también. Bien, entiendo que el mayor conflicto pasa por lo económico, pero digo, modificándose la ordenanza de remises, de que no tengan la obligación de tener un local a la calle, ya reduciría Sí, los costos. esa es una propuesta del proyecto. Pero bueno, pueden surgir otras propuestas, puede quedar esta propuesta o puede ser modificada. Digo, lo importante es el que se dé la discusión y que esa discusión pueda, en el mejor de los casos, llegar a un buen puerto, ¿no? La última por mi parte y te vuelvo al escenario político, por ahí hablar de
pensar en el año que viene, las elecciones del año que viene, resulta un poco grosero para una sociedad que le está pasando bastante mal. Hemos visto durante los últimos tiempos, meses o semanas, como una suerte de resurgimiento del PRO, o intentos como para, bueno, las apariciones de Macri, de Rodríguez Larreta, algunos que sostienen que esta alianza con el oficialismo no ha dado buenos resultados y no va a conducir a ningún puerto seguro. ¿Cómo lo ves vos? ¿Te sentís parte de ese espacio? ¿Ya estás en hechos y no hay retorno? ¿Cómo lo analizás? Yo empezaría por lo primero que vos decías, Marcos. La gente la está pasando muy mal. Sí, muy mal. Y yo no permitime disentir, yo no creo que sea grosero hablar de las elecciones un año antes. Yo creo que hay que hablar de las elecciones, hay que discutir, hay que abrir la cabeza, todo lo que más se pueda y disponerse para generar una alternativa a esto que hoy está ocurriendo. Y que está ocurriendo, como lo dicen las propias encuestas. Ayer vi una de Sheila Bilker, de 3.0, más del 60% de la población cree que se está así por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. No por el de Alberto Fernández, o el de Mauricio Macri, o el de Cristina Kirchner, o el de Néstor Kirchner, o el de Eduardo Duhalde, o el de la Rúa. No, hablan de Javier Milei y su gobierno. Entonces hay que hablar de las elecciones. Yo creo que hay que hablar de las elecciones y por la situación calamitosa en la cual están los argentinos que no llegan a fin de mes, que se endeudan, el que se puede endeudar, porque hay algunos que no se pueden endeudar. No, y entrar en mercados informales de préstamos. Hay que hablar. Mi partido es el PRO y por ser mi partido el PRO y yo no estar de acuerdo con la alianza del año 2025 con La Libertad Avanza, fue que tomé la determinación de abrirme de esa circunstancia, y sigo creyendo que fue un error enorme, y crece un error enorme las actitudes que hoy tiene en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, cuando hace un tiempo no querían interpelar a Dorni, o sea, lo quería interpelar el resto del arco político, y el PRO terminaba votando con La Libertad Avanza. Después, en el segundo llamado, ya no hacía falta los 2/3, sino la mayoría simple, y Adorni hoy pero hoy va en el marco del artículo 101, no en interpelación. Pero yo no comparto eso. Sí me parece muy bien, y ojalá ocurra, que el PRO vuelva a trabajar su identidad, su construcción, su dinámica propia, que nada tiene que ver con lo que es lo de La Libertad Avanza. Pero no volvés. No es una cuestión de volver o no volver. O sea, yo hoy estoy muy entusiasmado con el esquema que estamos trabajando en Hechos, con los hermanos Santiago y Manuel Pasaglia, con otros intendentes, con otros dirigentes de la sección y de la provincia de Buenos Aires, y que entendemos van a sumarse muchos. Y hay una cuestión conceptual de que hay que mirar para el futuro. Ahora sí, me parece muy bien, y ojalá que ocurra que el PRO se abra de ese mamarracho que hoy es el oficialismo. ¿El PRO con Patricia Bullrich dentro? Patricia Bullrich se fue del PRO. Sí. Se afilió a La Libertad Avanza. Sí, se fue de todos lados. Sí, Patricia y no se Bullrich. afilió a ningún otro partido porque no le quedó lugar en el que se acuerdan cuando se votaba antes en el DNI, que se terminaban Se le los terminaron los sellos. casilleros. Patricia Bullrich, no sé, creo. En el Partido Comunista no estuvo porque estaban montoneros, ¿no? Claro. Pero Dale tiempo. claro, pero si no, capaz que también se iba al Partido Comunista. ¿Nunca estuviste de acuerdo con que Patricia Bullrich formara parte del PRO? Yo fui parte del consejo, de la mesa del Consejo Directivo Nacional del PRO. Fui el último vocal suplente cuando Patricia Bullrich fue la presidenta, pero yo no fui por el espacio de ella. Claro. No, vos estabas con Mauricio Macri desde el Claro, inicio. en el 5 de febrero del año 2020, cuando habíamos perdido y cuando todos o muchos se iban del PRO, yo me quedé. Y bueno, en ese momento se consensuó que la presidenta del partido iba a ser Patricia. No, yo no es que digo que esté todo mal. Creo que hizo muchísimas cosas mal en su conducción como del partido.
Y sí, es tal vez una de las dirigentes de quien más lejos me sentí cuando estuve en el partido. Y creo que el partido empezó su gran derrotero de para abajo a partir de la presidencia de Patricia Bullrich en el partido. O sea, el perfil del PRO hasta diciembre del 2019 era uno y después del diciembre del 2019 fue otro. O de febrero del 2020. Se ganaron las elecciones del 2021 en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en otros distritos. Y después se empezó una situación en picada que tuvo que ver también con la interna, y no es ella solo la culpable, hay otros más. Pero bueno, Patricia ha estado en todos los partidos políticos. Digo, estuvo en la Juventud Peronista en los 70, estuvo en la Renovación Peronista en los 80, estuvo en el menemismo, fue diputada nacional con el menemismo en el año 91, cuando Solá encabezó la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Duhalde fue gobernador en la elección del 91, cuando perdió Mullerón a Cantandil. Y ella fue diputada en la lista de Menem en la capital federal. Después estuvo en el Frepaso, la Alianza, después estuvo con López Murphy, después estuvo con Lilita, después estuvo con Macri, y ahora está con Milei. Entonces, ¡qué memoria! Y tiene grandes chances de, hoy está posicionada para ser jefa de gobierno porteño. Digamos, esta caída de Adorni la deja, creo, en el primer lugar en la gatera. Sí, puede ser. Se puede postular a presidenta de la República Oriental del Uruguay, también se También, postula. sí. Bueno, Tiene esa capacidad, esa cintura. A veces, cuando todo te da lo mismo, Sí. digo, ¿Y y cómo? después hablan de la casta, ¿no? Porque Claro. después parece que, digo, son casta los peronistas que están hace 40 años, pero también en casta ella. Sí. Digo, pues, si no, nos mentimos entre nosotros. Claro. Nombraste al peronismo. ¿Cómo ves al peronismo? Creo que tienen A ver, en una la provincia de situación- Buenos Aires, si querés, como No, en la para- provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires hoy es gobierno, entonces Sí. eso de alguna manera hay una estructura. Estamos hablando de la cuestión política. Me parece a mí que igualmente la situación económica muy por encima, va arriba de la cuestión política hoy en Sí. día. Sí. Creo que en la provincia de Buenos Aires está de alguna manera bastante agrupado en torno de la figura del gobernador Kicillof y de la Cámpora, que le hace la interna, pero que sigue participando del gobierno. En la situación nacional, hoy en día, yo creo que el peronismo agrupa en la interna, porque hoy es lo que aparece, porque no hay otras opciones todavía que se vean claramente en la foto de la elección, porque falta mucho tiempo. Pero no le veo yo creo que a medida que se acerque el proceso electoral van a aparecer otras opciones, y bueno, yo lo de Kicillof lo veo un poco flaco. Entonces, sí. Entonces ahí me parece que, digo, no nos olvidemos cuántos procesos políticos ha habido en los cuales un año antes el que viene en las encuestas ahí nomás empieza Después cae, sí. Scioli, Massa, después termina desinflándose. Entonces, este año va a ser muy largo, este año que falta. Y digo, no es menor que el kirchnerismo más duro esté trabajando en una alternativa a Kicillof. Entonces, ¿cómo va? Eso hoy en día parece que no es menor, pero después, digo, no nos olvidemos cómo se pelearon cuando fue la presidencia del Partido Justicialista de la provincia, cómo se pelearon por la viceprimera del Senado. Se armaron, parecía que se estaba discutiendo la candidatura. Bueno, pero viste presidente que de la eso Nación. el peronismo Se reproduce. discute puertas afuera, siempre. Sí, cielo pero abierto. fueron muy fuertes. Digo, cómo fue el cierre de listas del último año. Bueno, pero Entonces, eso es histórico. sí, pero me parece que parte los del últimos han folclore, sido mucho ¿no? más fuertes. Sí, Puede sí, ser. me parece. Pero bueno, es un tema que tiene que ver con el peronismo. Y yo Sí, seguro. No, Bueno, pero no sigo vos, eso. conocés las Sí, bases del tengo, peronismo. sí, tengo muchos amigos y hablo también, y me gusta hablar mucho de la... Me interesan De mucho las política, internas de sí, los claro. restos de los partidos. Sí. Pero insisto que como está hoy la situación económica en la Argentina y cómo está la situación de las familias uno por uno y de los individuos uno por uno, es medio
como que a nadie le importa lo que está por las internas de los partidos, ¿no? ¿A quién No, le importa la No, interna? bueno, pero del- alguien tiene que discutirlo, ¿no? Pero bueno, Sí. pero hay que, Sí, pero hay sí, que, sí, que hay hay que que ordenarlo armarlo. porque al año que viene Claro. hay que dar hay que hacer Ujú. hay que hacer una alternativa seria y Ujú. en serio Y un proyecto. para tiene que cambie lo que está Ujú. pasando. Tiene que haber un proyecto mínimo. Nuestro gobierno va a estar orientado a eso, industrialización o lo que sea, pero me parece que pasa por ahí, no tanto por nombres y outsiders, insiders. La última de mi parte. Dale. Vos arrancábamos esta charla y nos contabas en el armado político de hechos, te toca el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Podemos decir o ver a uno de los Pasaglia como candidato a gobernador Sí, en la sí, provincia sí, de Buenos Aires? efectivamente, ¿Y sí. la idea también es llevar un candidato a nivel nacional? Bueno, ¿O el objetivo? digo? nosotros estamos trabajando, venimos trabajando de abajo hacia arriba. Primero se presentaron las listas en San Nicolás, después en la sección y en 3 distritos más que hoy nombré, que uno fue Tandil. El año que viene apuntamos a tener lista en los 135 distritos, en las 8 secciones electorales para las categorías de diputados y senadores provinciales y en la categoría gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muy probablemente surja también una oferta nacional de la cual que esté por fuera de los extremos de la grieta. Pero nosotros estamos trabajando puntualmente en la elección de la provincia de Buenos Aires. Un objetivo grande para un partido Exactamente, joven. que venimos muy bien en las últimas 3 elecciones. Para nosotros es la primera, en el caso nuestro aquí en Tandil, pero entendemos que tenemos que seguir en este camino. Muy Juan, ¿y bien. tus aspiraciones? ¿Volver al Consejo? ¿Ir a la legislatura? No. Mira, ahora hay no. algo que me da mucha libertad y mucha paz política en esta Argentina. Es que yo nunca participo de los procesos políticos en función de los cargos. O sea, yo si vos me preguntás, en el año 2021, ¿era una posibilidad de ser candidato concejal? Sí, pero no me volvía loco. Después terminó siendo un muy lindo proceso. Ajá. Pero no lo pienso desde eso. Y eso me da mucha libertad. Y si hay algo que yo, en mis 20 años, en mayo del año 26, voy a cumplir 20 años de militancia político desde lo partidario. Y si hay algo que siempre he tenido, ha sido muchísima, o siempre he defendido mucho, es tener mucha autonomía y mucha libertad en términos individuales. Y una de esas cuestiones es no pensarlo desde los cargos. Obviamente yo disfruté mucho ser concejal o tal vez otro día en otro rol. Pero hoy estoy abocado a trabajar porque en la provincia de Buenos Aires tengamos una alternativa a lo que hay en el orden nacional y en el orden provincial. Perfecto. Muy bien, Juan, muchísimas gracias Gracias a ustedes. Como por siempre, haber un placer. venido. Juan Manassoni en Pasados de Rosca.